Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca en su sección de Física. En este video desarrollaremos el tema de tiro parabólico y particularmente en su modalidad de tiro parabólico oblicuo. Si nuestro material les resulta de utilidad, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca y Arca Física. Denle like a este video, compártanlo, pero sobre todo no olviden suscribirse. Recuerden que solo el que sabe es libre, y es más libre el que más sabe. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Un cuerpo con rapidez inicial de 40 metros sobre segundo se lanza hacia arriba desde el nivel del piso, con un ángulo de 50 grados respecto a la horizontal. Se nos pide calcular tiempo en segundos antes de que choque contra el piso, distancia horizontal en kilómetros que recorre hasta chocar con el piso, y el ángulo en grados con respecto a la horizontal a la que dicho choque se realiza. El tiro parabólico es un fenómeno eminentemente de movimiento rectilíneo en dos dimensiones. Tiene una componente horizontal, que es un fenómeno de movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, ya que su velocidad horizontal es constante, no cambia durante todo el trayecto. Y en su componente vertical es un fenómeno de caída libre, o bien de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado, ya que su aceleración no cambia, es constante, y esa aceleración es la aceleración de la gravedad, que, como sabemos, en la superficie de la Tierra tiene un valor negativo de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, si el tiro parabólico es un fenómeno de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, para resolver problemas de tiro parabólico aplicamos las fórmulas que ya conocemos de movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son estas. Para el caso que nos ocupa, tenemos un fenómeno de tiro parabólico oblicuo. El tiro parabólico oblicuo se presenta cuando desde una posición alta lanzamos un objeto, pero no verticalmente, sino con una cierta inclinación, con un ángulo. Y lo mismo sucede cuando lanzamos un objeto hacia arriba, pero no verticalmente, sino con una cierta inclinación, con un cierto ángulo. Y es precisamente ese el fenómeno que se nos está presentando. Estamos lanzando un objeto desde una posición baja, en este caso desde el piso, y hacia arriba, con una inclinación de 50 grados. El valor de la velocidad inicial, es de 40 metros sobre segundo. De aquí que tenemos un vector inclinado, cuyo valor es de 40 metros sobre segundo, y su inclinación es de 50 grados. Por lo que empezaremos por obtener las componentes rectangulares de dicho vector. Recordemos que todo vector inclinado tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. A la componente horizontal le llamamos componente en X, a la componente vertical le llamamos componente en Y. Así es que si tenemos que la velocidad inicial tiene un valor de 40 metros sobre segundo y una inclinación de 50 grados, su componente horizontal, la velocidad inicial en X, la obtendremos multiplicando velocidad inicial, 40, por el coseno de 50 grados. Estos son metros sobre segundo, y esto es igual a 40 por 0.6428. Y esto nos da 25.71 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial horizontal. Y tenemos que la velocidad vertical, la velocidad inicial en Y,
la vamos a obtener multiplicando 40 por el seno de 50 grados. El seno de 50 grados es 0.766 metros sobre segundo. De aquí que la velocidad inicial vertical, velocidad inicial en Y, es igual a 30.64 metros sobre segundo. Ya tenemos pues las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. Es como si lanzáramos un objeto hacia arriba, verticalmente, con una velocidad inicial de 30.64 metros sobre segundo y al mismo tiempo otro con velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme, horizontalmente con una velocidad inicial y por lo tanto final de 25.71 metros sobre segundo. Pues bien, para resolver los reactivos que se nos piden, lo primero que haremos será obtener el tiempo que este objeto tarda en llegar, en alcanzar su altura máxima. Este tiempo, el tiempo que tarda en subir, es exactamente el mismo tiempo que tarda en bajar. De ahí que el tiempo que tarda en hacer todo el recorrido horizontal va a ser exactamente el doble del tiempo que tarde en subir. Veamos. Para obtener el tiempo que este objeto tarda en subir, partimos de que la velocidad inicial en Y es igual a 30.64 metros sobre segundo. Puesto que queremos el tiempo en el que este objeto alcanza la altura máxima, cuando un objeto alcanza su altura máxima, en ese momento su velocidad es cero. Por lo tanto, la velocidad final en Y para este efecto es igual a cero. Y tenemos además la aceleración de la gravedad, que puesto que el objeto sube, la tomaremos con su valor nominal negativo, es decir, menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y con estos datos, a partir de la fórmula de aceleración de la gravedad igual a velocidad final menos velocidad inicial, obtendremos el tiempo. Gravedad igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Por tanto, el tiempo que tarda en subir, despejando esta fórmula, va a estar dado por la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre la aceleración de la gravedad. Tenemos pues 0 menos 30.64 metros sobre segundo entre menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Menos entre menos nos da más. Y tenemos por lo tanto que el tiempo que tarda en subir 30.64 entre 9.81 es igual a 3.12 segundos. 3.12 segundos. Las unidades son segundos, ya que si aplicamos aquí la ley del sándwich, tenemos metro por segundo cuadrado. En el numerador, en el denominador, metro por segundo. Metro en el numerador con metro en el denominador se anula. Un segundo del segundo cuadrado del numerador se anula con el segundo del denominador, por lo tanto nos quedan segundos, y ese es el tiempo que tarda el objeto en subir. Puesto que es el mismo tiempo que tarda en bajar, por lo tanto tenemos que el tiempo total en su recorrido es igual a 2 por 3.12 segundos, es decir, 6.24 segundos. Y si ese es el tiempo, 6.24 segundos que tarda en subir y bajar, es exactamente el tiempo que tarda en realizar el recorrido horizontal. De aquí pues que el tiempo en segundos antes de que choque contra el piso es de 6.24 segundos. Ahora bien, queremos obtener qué distancia recorre desde que es lanzado hasta que choca con el piso. Para este efecto,
hacemos el análisis del movimiento horizontal, que como dijimos es un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Partimos de que la velocidad inicial en x es igual a 25.71 metros sobre segundo. Y si esa es la velocidad inicial, y puesto que el movimiento es rectilíneo uniforme, pues esa también es su velocidad final. Y esto es 25.71 metros sobre segundo. Si además contamos con el tiempo que dura el recorrido, que dura el trayecto desde que es lanzado hasta que cae, 6.24 segundos, pues bien, podemos obtener la distancia horizontal que recorre a partir de esta fórmula. Distancia es igual a velocidad promedio por tiempo. Distancia, velocidad promedio por tiempo. La distancia horizontal es esta. La vamos a obtener. Velocidad promedio, distancia horizontal, distancia en x, va a ser velocidad promedio en x por el tiempo que dure el recorrido. Y si la velocidad es constante, pues su velocidad promedio es la misma que la velocidad inicial o que la velocidad final. Por lo tanto, tenemos 25.71 metros sobre segundo. Y esto multiplica a 6.24 segundos. Segundos con segundos se anula y el resultado nos queda en metros. Tenemos por lo tanto que la distancia horizontal 25.71 por 6.24, eso nos da 160.4 metros. Y puesto que nos piden la distancia horizontal en kilómetros, simplemente dividimos esta cantidad entre 1000 y nos da 0.16 kilómetros. Y esa es la distancia horizontal que recorre el objeto antes de chocar con el piso. Vamos ahora a calcular el ángulo en grados que forma el objeto con lo horizontal en el momento del choque. Para este efecto debemos considerar lo siguiente. Voy borrando. Tenemos el horizontal, el objeto cae con esta inclinación. Esta inclinación tiene dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. ¿Y saben cuáles son esas componentes? Horizontalmente, ya lo acabamos de mencionar, pues es obviamente 25.71 metros sobre segundo, ya que el movimiento horizontal es movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. La velocidad con que sale el objeto horizontalmente es la misma con la que choca con el piso. Y la velocidad con que se impacta en el piso cuando un objeto está cayendo es exactamente la misma con la que fue lanzado. Y si fue lanzado con una velocidad de 30.64 metros sobre segundo, pues con esas velocidades horizontal y vertical choca con el piso. Y nosotros queremos obtener este ángulo. Y este ángulo lo vamos a obtener, vamos a llamarle alfa, vamos a obtener la tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto nos da 30.64 entre 25.71. Unidades finalmente se eliminan, metros sobre segundo sobre metros sobre segundo se anulan. Una función trigonométrica es adimensional, no tiene unidades. Es simplemente una razón entre lados. Y esto nos da 1.1918. Puesto que lo que queremos es el ángulo, vamos a aplicarle la tangente inversa o arco tangente de 1.1918. Y adivinen, ¿de cuánto creen que es este ángulo? Si aplicamos
tangente inversa 1.1918, nos encontramos con que el ángulo es exactamente igual a 50 grados. Eso no debería ser una sorpresa, puesto que todo objeto cae con la misma velocidad con la que es lanzado. Y si este objeto fue lanzado con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo y con una inclinación de 50 grados, con esa misma velocidad cae. Si nosotros, puesto que estas son las componentes que obtuvimos de la velocidad inicial, pues quiere decir que si obtenemos la velocidad final con la que cae, pues estaremos obteniendo ni más ni menos que 40 metros sobre segundo. Y de esta manera, este reactivo queda total y perfectamente resuelto. Si tienen alguna duda, no olviden enviarle un comentario. Inclusive, aunque no sea duda, cualquier comentario, cualquier observación, algo que quieran decir, bienvenido. Muchas gracias por ver el final, por ver este video hasta el final. Gracias, que tengan muy buen día. Hasta el próximo video.